Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor presentar a estas dos personas encantadoras que nos van a dar una ponencia que van a ver increíble. Me da mucho gusto que hayan aceptado desde Puebla el participar con nosotros sobre el Museo de la Casa del Mendrugo. Nuestra conferencia es Amos por siempre, el misterio de los cráneos zapotecas. Pues es un gusto oírlos. Ahora vamos a escuchar, por favor, la semblanza de nuestro primer ponente. Y es José Ramón Lozano Torres, que nació en Puebla en 1955. Es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey, maestría en ciencias por la Universidad de Wisconsin, empresario de Alimentos S.A. de CB, fundador, presidente de la Fundación Casa del Mendrugo AC, institución que busca la promoción de la cultura de México y que es responsable de la custodia del inmueble y del patrimonio histórico y arqueológico que alberga la Casa del Mendrugo. Miembro del patronato de la Fundación Comunitaria de Puebla, IBP, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Iberoamericana de Puebla y miembro del patronato de la Fundación Villa San Juan Diego, IBP. Pues es un currículum muy interesante y creo que lo que nos trae es muy interesante. Pero ¿para qué les hablo? Mejor les dejamos la palabra y que él nos diga de qué se trata esta magnífica conferencia. Tiene usted la palabra, maestro. Muchísimas gracias, Ingeborg. Es un gusto estar aquí este día y poderles platicar de algo que me puede llevar muchas horas, que voy a tener el reto de hacerlo en corto tiempo, tratando de no ser aburrido y tratando de engancharlos e interesarlos en una historia increíble que además pues está abierta al público desde el año 2016, no hace mucho. Hace 5 años que presentamos estos tesoros que tienen que ver pues con el rescate de una casona misteriosa en Puebla, y les voy a platicar precisamente de eso. Quiero darle gracias a la Secretaría de Cultura por permitirnos tener estos espacios para poder compartir estos tesoros de México. Quiero también agradecer a todas las personas interesadas en todas las maneras diferentes que están relacionadas con la muerte, desde el manejo de los restos humanos, como en el caso que nos ocupa aquí, de una manera tan respetuosa, de una manera tan interesante, de una manera tan mágica y tan profunda, ¿sí? Entendiendo pues ese misterio que es qué pasa después de la muerte y a dónde vamos después de que morimos. Muchas creencias hay relacionadas con esto y creo que mucho de lo que se cree pues se expresa en lo que aquí vamos a platicar. Quiero también agradecer, y me da mucho gusto que esté aquí el doctor Osvaldo Camarillo. Él tuve la fortuna de conocerlo pues a través del descubrimiento de todos estos tesoros y del estudio de estos tesoros. Entonces vamos a dividir nuestra participación en 2 partes. La primera, yo les voy a hablar de cómo encontramos estas misteriosas colecciones o estos hallazgos, y después ya más formalmente, más técnicamente, de todos los estudios científicos que se han hecho desde la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el Instituto Nacional de Investigaciones Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde el INA. Entonces, pues con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a progresar. Quiero ocupar varias herramientas aquí tecnológicas. Voy a ocupar una presentación de PowerPoint, pero la voy a ir mezclando también con algunos videos de YouTube y las voy a ir mezclando también con un portal que los invito a que conozcan, que se llama Google Arts and Culture. Aquí en esta primera pantalla, pues está la página web de la Casa del Mendrugo. También está esta dirección del portal Google Arts and Culture, que es un portal cultural mundial que Google tiene para poder rescatar los tesoros del mundo y pues hacerlos permanentes de forma digital. Entonces, Google descubrió la Casa del Mendrugo y lo que la Casa del Mendrugo tiene y pues lo ha publicado, y entonces yo voy a ocupar parte de ese material que está en Google y también lo voy a hacer aquí en la pantalla para todos ustedes.
Y también está mis datos de contacto, ahí está mi correo, jrlozano@casadelmendrugo.com, y está mi teléfono celular ahí, 22 22 38 54 54, para estar disponible para todos ustedes, para poder abundar más en esto y invitarlos de una vez a conocer la Casa del Mendrugo, que está a una cuadra de la Catedral de Puebla. Bueno, pues toda esta historia empieza con la restauración de la Casa del Mendrugo. En el año 2000, vamos a decir que 2015, yo me empiezo a interesar en una casa en ruinas abandonada a una cuadra de la Catedral de Puebla, magnífica, grande, pero abandonada. Era una casa como de fantasmas, era una casa oscura, era una casa llena de basura, era una casa con todo roto, pero en el interior pues era maravillosa la casa porque sus oscuridades revelaban muchas cosas por descubrir. Entonces, con la intención de rescatarla y además pues con un presupuesto modesto. ¿Por qué? Porque estaba en ruinas, porque casi se pudo conseguir como terreno, todavía se conseguían, ahora menos, inmuebles históricos ya muy deteriorados, abandonados, que en algún tiempo se despreciaron y después se empiezan a valorar mucho, como este inmueble del cual les voy a compartir. Bueno, ahí empieza todo, ¿sí? La Casa del Mendrugo es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Puebla es Patrimonio de la UNESCO, está catalogada como una ciudad patrimonio, y sus inmuebles históricos también, por lo tanto, pertenecen a ese patrimonio histórico que hace del conjunto pues un tesoro para la humanidad. Así lo dice la UNESCO, y la Casa del Mendrugo es un inmueble catalogado desde los años 20, ¿sí? Como patrimonio cultural y como inmueble histórico. Ahí hay una foto atrás en el respaldo para que puedan ver ustedes la magnificencia del inmueble. La antigüedad de la casa, pues la podemos valorar de muchas maneras. Por ejemplo, en un plano de la ciudad del siglo XVII, que es este plano, es el primer plano de Puebla, se llama el plano de Cristóbal de Guadalajara, que data del siglo XVII. Ahí donde está la flechita roja, está el inmueble, ¿sí? Que es precisamente el inmueble que ocupa hoy la Casa del Mendrugo. Entonces, era el colegio de San Jerónimo, que era de los jesuitas. Esta iglesia que está marcada aquí es el Templo del Espíritu Santo, o la Compañía de Jesús, que es el templo jesuita, y la Universidad Autónoma de Puebla hoy ocupa las instalaciones de un colegio vecino, que era el Colegio del Espíritu Santo, también jesuita. Entonces, este complejo de aquí de edificios en el siglo XVII, pues eran parte ya de los centros educativos jesuitas y de los conjuntos religiosos jesuitas. La catedral está aquí. Entonces, por eso les digo que está a una cuadra de la catedral, y esta es la plaza de armas, la plaza principal, o el Zócalo de Puebla. Y este es un plano, como les digo, del siglo XVII, y eso es una validación pues muy certera de que este inmueble existía desde entonces. Sabemos que existía desde antes porque en los trabajos de restauración, en los cimientos, pues encontramos vestigios de un inmueble anterior del siglo XVI, pues pisos y materiales de construcción, piedra, laja, un pilancón de agua, etcétera, que datan del siglo XVI, pero ya el inmueble como hoy lo conocemos, data del siglo XVII. ¿Sí? Acá hay otro plano ya mucho más organizado, que es el plano que se llama de Medina, del siglo XVIII, y este patio y este inmueble es la Casa del Mendrugo, obedeciendo antes a toda una media manzana que era el Colegio de San Jerónimo, y este de aquí es el Colegio del Espíritu Santo, al que yo me refería hace un rato, con el templo de la Compañía de Jesús o la Iglesia del Espíritu Santo. ¿Okay? Esta es una foto de la calle de La Palma, que hoy es la calle 4 Sur, donde se ubica el inmueble de la Casa del Mendrugo, que es este inmueble que estoy señalando con el cursor, que es un inmueble de 3 pisos, es el inmueble, digamos, más señorial de la acera de este lado, y esta es la iglesia a la que me refiero, y este es el edificio carolino o rectoría actual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que entonces fue el Colegio del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí Iglesia del Espíritu Santo, Colegio del Espíritu Santo, Colegio de San Jerónimo, Casa del Mendrugo. Dice la historia y la leyenda que se llama Casa del Mendrugo porque fue construida con mendrugos o con limosnas que los jesuitas recibían para sostener el Colegio de San Jerónimo. Bueno, pues así lucía en la calle aquí a principios del siglo XX, foto muy interesante y muy bonita que les comparto. Y bueno, la casa, cuando llegamos a ella, este es el inmueble, como les digo, misterioso, increíble, atractivo, sucio y pues lleno de posibilidades de hallazgos, ¿sí? La restauración pues va dándose cuenta aquí en fotografías de cómo una ventana escondida pudo convertirse en una ventana
en la cual se descubre la torre del Templo del Espíritu Santo a través de una reja que ahí estaba escondida. Aquí ven un pedazo de la reja. Cuando empezamos a romper esa pared para ver qué había detrás, sospechábamos que había algo y encontramos esa magnífica ventana. Aquí tienen ustedes el mismo espacio y el mismo espacio después de la restauración. Aquí tienen ustedes más evidencias de la restauración y aquí tienen una vista de la destrucción, vista de los barandales robados, vista de la poca calidad ya de las puertas de fierro de la vecindad en la que fue transformado este inmueble, donde encontramos 18 restos de viviendas. 18 viviendas ocupaban una vecindad en lo que fue un inmueble único de un colegio y después de una casa señorial. Pueden ustedes ver aquí la imagen pues de una escalera, la imagen antigua cuando la casa estaba habitada, la imagen de la escalera cuando estaba abandonada y la imagen de la misma escalera ya restaurada. Hallazgos increíbles como estos en este pórtico aquí señorial de la entrada, sucio, negro, quizá ahumado por algún incendio. Lo empezamos a rascar, lo empezamos a quitar con una navajilla y empezamos a encontrar decorado antiguo. El decorado se va rescatando, aquí lo ven, se va rescatando por restauradores profesionales y encontramos la maravilla de la iconografía muy antigua de Puebla que refleja flores que flotan en el agua con el glifo prehispánico del agua y reflejando el paisaje que se veía aquí hacia el oriente de la ciudad porque pasaba el antiguo río Almoloyan o el río de San Francisco, motivo por el que construyeron una ciudad para tener agua al lado del río. Y bueno, desafortunadamente en los años 60, la brillante idea de la modernidad fue desaparecer el río porque pues llevaba los desechos de la ciudad y en vez de limpiar el agua, mejor tapamos y escondemos los desechos en un gran drenaje y ahora tenemos un bulevar lleno de automóviles encima y perdimos los árboles y perdimos el paisaje lacustre de nuestra ciudad. Inmenso error, grave error, pero bueno, estamos en otros tiempos. Aquí tienen ustedes el mural restaurado, aquí tienen otra vista de esa misma arcada negra y mugrosa y sucia que les mostré, la vemos aquí ya restaurada de una manera magnífica. Y claro, empezaron los hallazgos. El primer hallazgo sensacional, afortunado, vean ustedes aquí la casa en ruinas, ya habíamos levantado la laja del patio, todo esto era una laja antigua que habíamos levantado para que no se acabara de destruir, porque entraban camiones a sacar los escombros y la basura arquitectónica de las 18 vecindades. Y entonces, pues descubrimos que había un hueco. En ese hueco, pues era un relleno. Exploramos el hueco y salió un montón de tierra. Pero la tierra escondía fragmentos, como los que ven aquí a la derecha. Le pusimos a las personas, a los trabajadores, ahora sí que a pepenar y a colectar todos esos fragmentos, a lavarlos y descubrimos pues fragmentos de la talavera más antigua posible que se fabricó en Puebla, precursora de la famosa loza también catalogada en la UNESCO como Patrimonio Mundial, y encontramos una exquisita, aunque no demasiado abundante, colección de platos de talavera tan antiguos que se tiraron a la basura cuando se rompieron. Descubrimos el basurero, lo excavamos, nos ayudaron los arqueólogos y fue un hallazgo magnífico y fue la preparación mental y emocional a encontrarnos más cosas ocultas dentro de los pisos antiguos cuando los empezáramos a levantar con cuidado. Entonces aprendimos a ser sensibles, aprendimos a todo lo que pareciera antiguo y tuviera un carácter así, pues lo guardaran, lo exploráramos, invitáramos a los arqueólogos. Quiero decirles que la casa estuvo supervisada por el INAH, siempre tuvimos un arqueólogo supervisor y todo esto lo revisaban y todo esto lo reportábamos y nos permitió pues descubrir este tesoro. Obviamente encontramos huesos de animales en el mismo hueco, rompían un plato y también tiraban la comida que ya no se usaba y encontramos pues los restos de lo que se comieron, los fragmentos de todos los animales domésticos que todavía existen hoy, las especies de bovinos, de porcinos, de aves, de caninos, etcétera. Y lógicamente también fragmentos de cerámicas, tanto coloreadas, esmaltadas, mayólicas y también cerámicas de barro de muy diferentes tipos. Vean ustedes los trabajos de restauración ya de profesionales, de esos fragmentos que vimos ahí horribles, sucios, saliendo de la tierra. Vean ustedes las manos de expertos restauradores, cómo fueron encontrando el rompecabezas, pegando los fragmentos y solamente rellenando los huecos que hacían falta con pasta para que pudiéramos tener una colección bella de
fragmentos de la primera Talavera y hecha en Puebla, a lo mejor un plato con la F de su dueño, de Fernando, el logotipo que usamos hoy como imagen corporativa de Casa del Mendrugo sale de este tazón que está aquí siendo restaurado. Tomamos esta imagen como nuestro logotipo, ¿sí? Y eso nos preparó para que poco tiempo después descubrimos abajo de los pisos que estábamos restaurando, aquí donde está la pala, pues es el nivel del piso base actual de hoy, rascamos quizás aquí 50 centímetros y aparece un piso anterior. Ese piso anterior de ladrillos, quizá del siglo XVIII, ¿sí? Y más abajo encontramos pisos del siglo XVI. Y más abajo, excavando estos espacios, porque también queríamos habilitar los servicios de drenaje, habilitar los servicios de cisternas para colectar agua pluvial, teníamos que excavar y las excavaciones cuidadosas nos llevaron a descubrir tesoros como este que les muestro aquí. Nos encontramos una olla, lógicamente la olla estaba rota por la presión de tantos años, pero vean los objetos que encontramos enterrados y guardados dentro de esta olla. Imagínense la sorpresa del señor albañil encargado de la construcción, sensible, porque ya estábamos atentos a todo lo que podríamos descubrir. Nos dice, oigan, pues encontré una olla que contiene unos muñecos. Nos enseñan los muñecos y ven ustedes estos magníficos figurillas arqueológicas de piedra verde, de características olmecas, diferentes unos de otros. Vean ¿sí? Que tiene unos pies o unas, digamos, entre comillas, zapatos, ¿sí? Que se ensamblan a las piernas, todo de una sola pieza, quizá con una cabeza que se ensamblaba también, que no apareció nunca, otro objeto magnífico de piedra verde que se rescata y está roto, todo estaba obviamente en condiciones muy antiguas, pero por estos objetos, pues los arqueólogos determinan que estábamos en un hallazgo arqueológico de la época preclásica, y esto estamos hablando de hace 3.500 años, 1.500 antes de Cristo. Yo no soy arqueólogo ni antropólogo, pero eso es lo que me han dicho los expertos. Entonces, esto nos motiva muchísimo a ser muy cuidadosos, ¿sí? Vean ustedes estas piezas magníficas, son mis manos que están deteniendo el día que apareció el objeto en esa olla, en esa excavación que les mostraba, y todo esto pues se cuida con mucho, como un tesoro, pero ahí en ese espacio aparece una osamenta. Y una osamenta, claramente una osamenta, era un entierro. Habíamos llegado a tocar la ofrenda con la que se había depositado como acompañante al viaje al inframundo de una persona, que resultó que no solamente fue una persona, sino fueron cuando menos 3 personas, y todo esto con mucho cuidado fue retirado con protocolos de Lina, fue rescatado, fue limpiado, fue arreglado, y en este hallazgo y en la limpieza de este hallazgo es cuando conozco aquí a nuestro investigador presente en esta conferencia, que es Osvaldo Camarillo, que trabaja esta osamenta, y él es quien, junto con su equipo de investigadores, la bautizan como Chuchita. Chuchita, ¿por qué? Porque pues al no saber cómo era el lenguaje de los olmecas de este tiempo, pues no había manera de ponerle un nombre maya, un nombre náhuatl o otro tolteca, mixteco, no se podía, tenía que ser un nombre diferente. Y Chuchita fue un nombre adecuado, de acuerdo a los protocolos que ellos sugirieron, y además porque la casa era jesuita, como les platiqué, y entonces se llama Chuchita, y sobre Chuchita hemos construido ya todo un personaje que comunica historia de la Casa del Mendrugo. Aquí ven ustedes el trabajo de los pies del arqueólogo, utensilios de limpieza de la osamenta en su descubrimiento. Cuando ya se saca todo el entierro, vean ustedes la profundidad a la cual estábamos ya excavando. Este soy yo mido 1,80 de estatura, y luego vean de la parte superior de mi cabeza al piso, aquí está mi esposa parada, pueden ustedes ver que hay cuando menos otro metro y pico de altura, más el 1,80 m míos, estamos hablando de 3 metros y pico, ¿sí? Para poder llegar a donde estaba depositado el entierro. Y además a un lado existía pues un pozo. Y esto es muy interesante porque este pozo es un pozo construido por los constructores de la casa, no es un pozo prehispánico, es un pozo que tenía ya material cementante, y ese material cementante pasaba a un lado de las osamentas que encontramos aquí, y entonces estaba medio contaminado de cemento, y total, podemos hacer todo un estudio de cómo fue
la ocupación del lugar, el rescate, bueno, el descubrimiento entonces del siglo XVI de los que hicieron ese pozo, del entierro, pero no le hicieron caso, lo dejaron ahí y descubrimos nosotros después todo. Entonces, pues muy interesante. Bueno, les comento, el maestro Osvaldo Camarillo está aquí presente con su equipo y están trabajando en ese increíble hallazgo. Y gracias a Osvaldo y a su equipo es que sabemos muchísimo de este hallazgo de la osamenta de Chuchita y de además de la osamenta que lo acompaña. Aquí tienen ustedes a Chuchita ya, digamos, rescatada, ya digamos, arregladita, ya digamos, fuera de la tierra. Claro, pobrecita, ¿no? Sus huesitos de 3.500 años, pues están bastante deteriorados, pero ya están consolidados, ya no se deshacen en polvito, ya están fuertes, pero pues ya se descubren patologías de su vida, ya se descubre la fractura del cráneo del lado derecho que tenía y que posiblemente de eso murió. Y bueno, además los especialistas nos han descubierto muchas otras cosas. Por aquí se ven las costillas del lado derecho del tórax de Chuchita que estaban osificadas unas con otras, denotando esto, pues que Chuchita ya estaba lastimada en su vida cuando estaba viva, ya de edad avanzada, nos dicen, de 50 años posiblemente, y ya tenía lesiones viejas como esta de las costillas osificadas por una fractura antigua. También tenía problemas en el movimiento de uno de sus brazos. Quiere decir que Chuchita era una mujer sedentaria, no podía viajar mucho ya. Y entonces ella tenía que ser atendida, entonces era una mujer importante, porque además los objetos que la acompañaron en su ofrenda denotaban esa importancia de Chuchita. Bueno, aquí voy a pararle tantito con la parte de Chuchita. Como les digo, este rescate de la casa nos lleva a una historia extraordinaria. Es una casa misteriosa que se mete uno como quien entra en una película, las casas misteriosas de la película, y va uno descubriendo en cada cuarto cada sorpresa. Y además, esto nos lleva a otra historia. En esta historia nos vamos a concentrar bastante en esta presentación, el misterio de los cráneos zapotecas. Y esta viene con el encuentro de este señor. Este señor se llamó Jorge Roberto Ortiz Dietz. Y él escribió un manuscrito privado que lo publicó, no lo publicó, hizo un libro privado que tuvo como 10 ejemplares. Yo tuve la oportunidad de hacerme de un ejemplar, me lo regaló un amigo. Cuando me mostró, este amigo me mostró unas cajas que tenían un tesoro. Y eso me lo enseñó cuando yo le platiqué de Chuchita. Muy emocionado le dije, oye, pero es que ¿quién se encuentra en una casa que está arreglando con ilusión un entierro de 3,000 años con una ofrenda magnífica de piedras de jade y de objetos tallados increíbles? Y digo, esa es una cosa increíble, es un tesoro. Entonces él me dice, espérate, yo te voy a enseñar algo. Y me regala este libro y me habla de este hombre. A este hombre yo lo conocí de niño y de joven, aunque no sabía nada de que este señor pues era un escogido de una comunidad antigua oaxaqueña que tenía prácticas muy peculiares y tenía un tesoro. Y este hombre, abogado en Puebla, notario público, pues resulta que es un mestizo zapoteca con europeo, alemán y español en su sangre. Y él lleva un mestizaje zapoteca muy profundo que lo hace relacionarse con una comunidad increíble de prácticas muy peculiares que vamos a platicar aquí, y él recibe un tesoro impresionante. Él en su texto, en su manuscrito, habla de una comunidad que estaba gobernada por 3 amos que están aquí representados por estos dibujitos, 3 amos sentados. Este bastón significa el bastón de mando. Entonces eso quiere decir que estos 3 amos gobernaban una comunidad, pero había otro cacique blanco que está representado aquí con una espuela. Estos son dibujitos de él en su libro. Y este señor se llama Rostro de Amapola. Rostro de Amapola, este es su símbolo, su logotipo, digamos. Rostro de Amapola era un cacique blanco, era un cacique occidental y tiene un encuentro con los gobernadores de esta comunidad zapoteca. Y pues por beneficio mutuo entre el cacique blanco y los caciques indígenas de la comunidad, hacen un pacto de sangre. Y el pacto de sangre es muy interesante porque dice la narrativa en su escrito que se cortan la muñeca, se las cortan con un cuchillo, se sacan sangre representada por estas 4 gotas de sangre, la pasan a un recipiente que se llama la chilmolera,
hacen tacos, representada por este taco que está aquí a la derecha, y los 4 amos comen los tacos de salsa hecha con la sangre de los 4. Y se prometen algo. Y la promesa es que un descendiente de este señor, les estoy hablando aquí de los años 1830, que un descendiente de este señor va a ocupar un cargo importante en la comunidad. Y el descendiente, el bisnieto de este señor, es este personaje del que les estoy hablando, que se llama Jorge Roberto Ortiz Dietz, que escribió este manuscrito. No me puedo detener a más pruebas de cómo está todo el descubrimiento de que él es auténtico y de todo esto es real y es histórico y es verídico. Lo que sí, pues me lo tienen que tomar como real y como verídico, porque no tengo tiempo de detenerme en esto, porque esto nos lleva a que este señor recibe, bueno, a ver, antes de eso, este niño se llama Carrizo de Río, representado aquí por este símbolo de un carrizo, un dibujito de agua y un bastón tirado, cuando él hace un camino en la comunidad y se convierte en el amo frente despejada que recibe un tesoro. Aquí hay una servilleta donde él da las relaciones de su nombre y de su estirpe, y habla de su mamá, y habla de su abuelo, y habla de los nombres que tenían. En esta servilleta no se las explico, pero él aquí, esta servilleta la tengo porque venía dentro del libro, donde explica quién es él, Roberto Ortiz Dietz, tercer hijo de Dora Dietz, etcétera, etcétera, hasta arriba, Fortino Figueroa, y de este lado están los indígenas, que ni nombre tienen, ¿sí? Aquí son los europeos y aquí están los indígenas, y esta mezcla hace que sea él. Y él recibe un tesoro increíble que me muestra mi amigo, me enseña un cráneo humano guardado en una caja de cartón, ¿sí? Envuelto en periódicos que se ven aquí, y el cráneo está grabado con unas imágenes impresionantes. Todo el cráneo está labrado, grabado, esgrafiado, como le dicen los técnicos, y además tiene toda la tierra, y esto está así. Y así me muestra 10 cajas. Cada caja contiene un cráneo, y además otras cajas contienen huesos humanos largos me refiero tibias y fémures, que también están todos grabados. Y para mi desconocimiento de iconografía prehispánica, pues para mí esto se me hace increíble, magnífico. Y ya, y al hombre, pues digo, pues qué tesoro, y ya, adiós, porque esto ni es mío y qué misterio. Pero después me doy cuenta de que este hombre está en Alemania, está enfermo, y este tesoro está en casa de mi amigo, y el hombre tiene que entregar el tesoro a un museo o a alguien o a algún lugar que lo valore, que lo tenga, porque él está enfermo en Alemania y sabe que ya peligra su vida, y este tesoro no lo tiene él, ya lo tiene en México y lo tiene que destinar hacia algún lado. Y entonces yo le hago la propuesta, la magnífica propuesta de que se lo dé a la Casa del Mendrugo, porque íbamos nosotros ya a destinar un espacio a un museo. Y todo este tesoro componen pues la tercera colección del Museo de la Casa del Mendrugo. Una colección es la colección de Chuchita y el hallazgo de la osamenta de 3,000 años que les platiqué. La otra es la colección de Talavera y los fragmentos restaurados. Y la tercera y magnífica colección es la de los cráneos zapotecas y todos los objetos que los acompañan. Y aquí tienen ustedes otro cráneo, ¿sí? Y las instituciones involucradas en el estudio de todo esto, pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, los investigadores que están aquí y sobre todo el antropólogo Osvaldo Camarillo, quien va a ser quien les va a platicar después de lo que yo les platique, ¿sí? A la colección le ponemos amos por siempre. ¿Por qué? Bueno, porque estos eran los gobernantes y todo esta manera de tratar esos huesos y esos cráneos, pues fue para que fueran recordados para siempre. Y además en todo el texto de este manuscrito siempre se le llama a él, se le llama los amos. Quiero decirles que todo esto que les platico está en un libro que, pues, después de toda esta experiencia, no tuve más remedio que escribirlo. Y lo escribí, y todo el texto de este hombre misterioso, frente despejada, Carrizo de Río, que les platiqué, que se llama Jorge Roberto Ortiz Dietz, es la otra parte del mismo libro. Por eso se llama El Mendrugo y el Zapoteca. Este libro pues está aquí a disposición del público en la Casa del Mendrugo. Lo pueden pedir por nuestras redes, se les puede hacer llegar, y aquí cuando vienen a visitar en nuestro museo, pues lo ofrecemos. Y bueno, la cuota que cobramos por el libro es para sostener todo este gran esfuerzo de la Casa del Mendrugo.
Y quiero adentrarme un poquito ya para pasar el micrófono al maestro Osvaldo, quiero nada más mostrarles un poco de la página de Google Arts and Culture, a la que me refería hace un momento, ¿sí? En la que, déjenme ver si la tengo aquí. Aquí está, ¿sí? Me voy a referir a esta colección. Tenemos 5 exposiciones digitales en el Museo Casa del Mendrugo Digital, que está en Google Arts and Culture, ¿sí? Que son el rescate de la casa y la restauración. No me voy a detener en ella. Chuchita, ya les expliqué de Chuchita mucho. Acá hay muchas fotos y acá hay la historia del rescate de Chuchita. Me voy a detener, sí, ahorita a mostrarles unos videos y algo más de la colección Amos por Siempre. Está también Mirando Puebla a través de la Casa del Mendrugo, a través de los platos de Talavera antiguos a los que me referí. Y luego está esta que le llamamos el Códice Mendrugo. Nos atrevemos a decirle Códice Mendrugo, pues de la misma manera como cuando los investigadores mandaron estos pliegos con imágenes que se llaman los códices prehispánicos a Europa y les pusieron los nombres pues de los coleccionistas, que si el códice Laúd, que si el códice Nutal, que si el códice Borgia, todos obedecen a un nombre cualquiera. Nosotros creemos que toda la colección iconográfica que está plasmada en los objetos del Mendrugo y que ahorita vamos a ver, están relacionados, los que están en los cráneos, los que están en los caracoles, los que están en los huesos, los que están en los dinteles y en las jambas de las tumbas que tenemos aquí, tienen una historia que contar. Están tallados por la misma comunidad a lo largo de quizá muchos años, quizá siglos, ¿sí? Con las mismas prácticas, con los mismos procedimientos y cuentan una historia que como en los códices solamente podemos irla tratando de descifrar, ¿sí? Pero ya encontramos que en los códices mixtecos hay imágenes que se reproducen en los objetos que tenemos aquí. Entonces, permítanme meterme un poquito a enseñarles un poquito de lo que tenemos aquí. Es una colección extraordinaria que habla del tratamiento respetuoso de las personas sabias de la comunidad, el tratamiento respetuoso de sus cuerpos y de sus restos humanos, sobre todo de la parte pues más importante, más espectacular, que es el cráneo. Aquí tenemos a la derecha una foto del interior de nuestro museo donde está una vitrina. Ustedes pueden ver una vitrina típica de nuestro museo. Tenemos 10 exhibiciones como estas. En cada una hay un cráneo de un gobernante. Tenemos los huesos a los que me refería. Tenemos dinteles y jambas de las tumbas y tenemos también caracoles trompeta y otros objetos ceremoniales como sahumerios, como urnas, y otros objetos que también les voy a mostrar aquí un poco, ¿sí? Les voy a pasar un video y me callo. El Museo Casa del Mendrugo te invita a adentrarte respetuosamente en un universo hasta ahora desconocido, una valiosa herencia prehispánica por primera vez exhibida al mundo. Hace muchos siglos, en las montañas de lo que hoy es el estado mexicano de Oaxaca, vivían pueblos con usos y costumbres muy peculiares. Entre las muchas prácticas rituales que realizaban, se encontraban el tallado de los cráneos y huesos de sus gobernantes, llamados amos, cuando morían. Estos huesos tallados eran atesorados por la comunidad y únicamente usados en ceremonias importantes. El último de los amos, poco antes de morir, nos dejó su herencia más preciada, los cráneos y otros objetos rituales de los antiguos gobernantes, con el mandato de que se dieran a conocer. Bueno, me voy a pasar ahora a otro video, que es el video increíble de este personaje al que los investigadores le pusieron como nombre el Señor Palabra de Muerte. Cada cráneo corresponde, entendemos, a un gobernante que tiene un nombre. El nombre no es el nombre que tenía, es el nombre que los investigadores le han dado como resultado del análisis preliminar de la iconografía, porque esto se está estudiando mucho y nos va a hablar mucho el maestro Osvaldo de lo que han descubierto que está grabado en los cráneos. Yo me voy a concentrar aquí en un cráneo y el cráneo les vamos a hablar un poquito más en un video,
yo voy a estar callado de lo que tiene el cráneo, pero también de algunos otros objetos que acompañan a toda esta colección. Les quiero decir que tenemos 10 y que aquí en el Google Arts and Culture, en este portal, aquí están todos esos 10. Si yo me meto ahorita a los 10, nos vamos a tardar muchísimo. Lo que quiero es invitarlos a que los exploren aquí en el portal de Google Arts and Culture, en el buscador, poniendo Museo Casa del Mendrugo, y de la misma manera como lo estoy haciendo yo, ustedes lo puedan ver. O bien, si hay oportunidad en un seminario que podamos entrarle a otros videos y otra explicación, porque como les digo, es tan rico lo que tenemos aquí, es un tesoro mundial de una calidad excepcional lo que tenemos aquí, y toda nuestra intención pues es dar a conocer estas maravillas del tratamiento del cuerpo, del tratamiento del resto humano, del respeto a esas personas y toda esta maravilla que hicieron pues nuestros mexicanos prehispánicos de las culturas pues en diferentes partes de México. Estamos hablando aquí de la cultura mixteco-zapoteca. Bueno, vamos a pasar a ver al señor Palabra de Muerte y a comentar un poco más. El señor Palabra de Muerte. El señor Palabra de Muerte lleva en la primera escena una máscara de jaguar que cubre su cabeza. En las manos lleva una lanza y un cuchillo. En la siguiente escena, el heraldo viste sencillamente y porta un caracol cerca de la boca, del que brota una vírgula que representa el sonido. Bajo él está un pez. En la tercera escena, el señor está vestido ricamente, como gobernante, y de su boca surge la palabra o el sonido de la muerte, representado por una calavera. El conjunto narra la conmemoración de una guerra, con el amo convocando a la batalla por medio de su heraldo. En el caracol trompeta vemos seres con rasgos animales y humanos. Los motivos acuáticos están íntimamente relacionados con el origen natural del caracol y su función como objeto exclusivo de poder. Se observan los torsos de dos personajes juntos y mirando en sentidos opuestos. El de la izquierda muestra los dientes y tiene un pez cerca de la frente, un tocado con chalchihuites y otros ornamentos. El de la derecha tiene un tocado parecido a un caracol rematando en una vírgula. De su boca parece surgir un cuchillo y lleva en la mano un cetro. Bajo su brazo hay un pez y cerca de su frente una flor. Los motivos tallados en el hueso fósil representan la lucha entre dos personajes custodiados por animales fantásticos con cabezas ofrendadas sobre ellos. El de la izquierda con atributos marinos, pues de una cabeza brotan vírgulas de viento o corriente de agua sobre las que flota un pez reptil. El de la derecha abre sus fauces como un reptil con atributos terrestres, soportado por una hendidura en la tierra. Dos grupos o dinastías se confrontan, los acuáticos y los terrestres. El representante de la tierra somete al del agua y como espectadores permanecen dos sacerdotes. En el hueso largo está grabada una calavera como símbolo de la palabra de muerte. El grabado en el vaso de ónix representa a dos deidades de la muerte que se encuentran sentados sobre el mismo trono, unidos por la espalda. Una muestra la cara descarnada y la otra un objeto que sale de su boca, que puede ser un cuchillo de pedernal. El grabado del fragmento de dintel muestra a Cosijo, el dios del agua, escoltado por serpientes emplumadas. Bueno, quiero decirles que, como ustedes vieron, hay muchos objetos y quizás no se comprende. Estábamos primero explicando el cráneo y lo que tiene el cráneo, pero después de repente habla de un hueso fósil y habla como uno que parece tabla, que tiene esa lucha entre los del mar y los de la tierra y el sometimiento del agua o al revés, el de la tierra está sometido y el del agua parece que no vence, con deidades tanto de la tierra y del agua a los lados con las fauces abiertas. Bueno, ese es un fósil de hueso de ballena que estaba aquí en esta colección y está también labrado con técnicas parecidas a las técnicas con las que fueron lavados los cráneos. Y también nos pasamos después a ver un hueso largo
que también tiene el mismo símbolo de la muerte tallado. Y además les quiero decir que todo esto se le da color. Todo el color que ustedes ven es color digital. Para nada los objetos están pintados, ni tuvieron color. Tenían un color estándar del color de su naturaleza. Si es de hueso fósil, pues lo que es el hueso fósil cuando está antiguo, el cráneo de la misma manera está con su color natural, quizá con un colorante rojo que se llama cinabrio, que se ocupaba en los rituales mixtecos de cuidado a los huesos. Pero eso es todo. El color todo es digital. Y cuando los investigadores, también dirigidos por el maestro Osvaldo, le añadieron este color digital, es cuando brota todo este color maravilloso que nos permite descubrir animales, que nos permite descubrir símbolos iconográficos, glifos, etcétera, y que podemos relacionar unos con otros. También ustedes vieron ahí el grabado que tiene un vaso ceremonial que tiene, decía, dos personajes sentados de espaldas. Bueno, resulta que en este momento, cuando hablábamos de lo que tenía este vaso, que además es un vaso esculpido en una piedra de mármol, es una escultura el vaso, es un vaso grande. Imagínense ustedes que después, y por eso es que decimos que tenemos el Códice Mendrugo, descubrimos al tiempo de estar viendo estas maravillas de dibujos o de grabados iconográficos, descubrimos que están en los códices mixtecos, que están en Europa. Y es la última parte de lo que les quiero decir. Entonces, bueno, los invito a que en el portal puedan entrarle a todo esto con cuidado o a que me inviten otra vez a platicar, quizá a escoger otras partes de esta magnífica colección. Entonces yo me voy a regresar aquí al portal para cambiar de colección, ¿sí? Porque ya con esto les hablé mucho de lo que es uno de los exhibits o una de las vitrinas exhibidoras que tiene todo lo que les acabo de decir, pero tenemos 10 aquí en el museo y cada una tiene su cráneo, tiene sus huesos, tiene sus piedras, tiene su caracol trompeta, increíble, el que vamos a ver aquí a continuación cuando hablemos de esta relación que está aquí de los códices, y por eso le llamamos, pues nos atrevemos a decir el Códice Mendrugo. Quizás es una barbaridad lo que estoy diciendo para los investigadores, y perdón Osvaldo, pero es que es una colección interrelacionada de símbolos completa la que está aquí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿qué son los códices prehispánicos? No los voy a explicar, pero pues son estos libros ceremoniales y sagrados que descubrieron que ya existían aquí, que descubrieron los conquistadores y que dijeron, pues vamos a llevarlos a Europa para que vean estas cosas en las que creen estos loquitos de estos pueblos, y lo demás lo destruimos porque aquí se impone una religión. Y destruyeron cantidad de evidencia que nos ha impedido poder adentrarnos en toda esta magia, porque pues a veces se rompió la continuidad entre el pensamiento, que estaba todo plasmado en códices, y pues los códices los usaron para hacer fogatas y calentarse en el frío, y llevaron algunos que se salvaron a Europa y son estos, que tienen diferentes nombres y que tienen esta magnífica iconografía que ya está estudiada y que son estos códices. El Códice Borgia, por ejemplo, que tiene mucha de la iconografía de la que estamos platicando. Esta imagen que está aquí, aquí está el códice, ¿sí? Y bueno, tiene esta imagen, y esta imagen la encontramos nosotros en los objetos que tenemos aquí en la Casa del Mendrugo, repetido en huesos y repetido en caracoles, trompeta y repetidos en los vasos ceremoniales a los que me refiero. Sí, esta otra imagen, de que es a la que me refería hace rato cuando decíamos dos personajes, uno con la cara de la muerte, sentados de espaldas sobre un trono, pues con un cetro en la mano, pues también nos referimos a esta imagen del códice y esta imagen tan increíble, sí, que está presente. Esta es la imagen a la que me refería hace un momento, sí. Esta otra imagen la vamos a encontrar aquí, este señor, que es el señor Serpiente 7, que es un rey mixteco, la vamos a encontrar también y vamos a verlo aquí. Miren, este personaje, véanlo aquí en un caracol trompeta ceremonial de la colección de la Casa del Mendrugo. Aquí está el señor 7 Serpiente, tallado de una manera magnífica en un caracol, ¿sí? Pueden ustedes ver la clase de pulido y la clase de tallado que tiene. Esta imagen del códice Laúd, códice que está en la Universidad de Oxford, aquí lo tienen, que lo encontramos en ese vaso, ¿sí? De la colección aquí de la Casa del Mendrugo. El vaso tiene 3 paneles. En cada uno de los 3 paneles tiene una copia tallada de este panel que está en el códice Laúd, ¿sí? Vean ustedes
el magnífico tallado del cráneo. En el caracol lo encontramos otra vez. Aquí está. Nada más que aquí es difícil verlo porque el caracol es una superficie entre circular, esférica y irregular, que lo tenemos que desdoblar en plano para poder encontrar a los personajes. Todo eso ya se hizo con la ayuda de los investigadores, ¿sí? Aquí tienen ustedes el códice y aquí tienen ustedes otro vaso ceremonial donde encontramos la imagen que está en el códice y pues así nos seguimos, ¿sí? Aquí están las imágenes en los caracoles trompeta. Este señor, esta imagen del rey Ocho Venado Garra de Jaguar, el famoso rey mixteco, cuya historia está en el Códice Nutal, pues lo tenemos aquí en un vaso. Este vaso magnífico de mármol, tallado, donde está el señor Ocho Venado, que además tiene que ver el señor Ocho Venado con un encuentro con el señor Siete Serpiente, y también tenemos, ya se los enseñé, el caracol de Siete Serpiente. Y en otro caracol, en otro panel del Códice Laúd, que está esta imagen, esta águila, la encontramos reproducida, esta águila de aquí la encontramos reproducida en este caracol. Y aquí ustedes ven el águila, que es la misma que se presenta en el códice. Y bueno, yo con esto voy a terminar ya porque ya me extendí mucho. Espero que los motive verdaderamente a adentrarse en esta maravillosa colección en la Casa del Mendrugo. La puedan visitar en algún momento. Está abierta al público todos los días. Abrimos a las 10 de la mañana. Cerramos hasta que se va el último invitado al restaurante. Quienes nos hacen favor de consumir algo de nuestro restaurante en la Casa del Mendrugo, pues tienen entrada gratis al museo, y si no, cuesta la magnífica suma de 30 pesos y 15 pesos a niños y a estudiantes con credencial y a personas de la tercera edad, precisamente invitándolos de esta manera tan digamos, accesible para que conozcan la colección y la den a conocer. Y yo pues les agradezco mucho. Ingeborg, muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias, y espero pues con mucho entusiasmo la presentación que nos hagas favor de compartir. Así que yo dejo de compartir en este momento, agradeciéndoles otra vez, y paso los micrófonos a ustedes. Muchas gracias. No, pues gracias. Las gracias las doy yo. Qué magnífica colección, qué preciosas piezas. No, por supuesto que ya quiero estar ahí. Me voy a asomar al portal y voy a verlo con mucho detenimiento. Pero mil gracias, de verdad fue estupenda. Sí, nos supo a poco, por supuesto. Pero ya lo invitaremos para que nos siga hablando, ¿eh? Y si usted está dispuesto, nosotros encantados la recibiremos. Gracias, y con gusto, porque para eso es esto, para compartirlo con entusiasmo, porque nos puede quedar esto guardado en cajas de cartón, de galletas, como nos va a platicar ahorita Osvaldo. Sí, no. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Y bueno, el maestro Osvaldo Camarillo Sánchez estudió la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría en la Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en prácticas funerarias, arqueología de campo y antropología de la muerte. Fue coordinador de campo del proyecto Los Restos Óseos de 2 templos coloniales del estado de Hidalgo desde una perspectiva biotropológica y forense. En los años 2002 y 2006, en la IA y UNAM, ha trabajado en diversos contextos precolombinos, como el proyecto arqueológico Tehuacalco, Guerrero, proyecto arqueológico Lagartero, Chiapas, proyecto arqueológico Teles de Ávila, Castillo, Puebla, y en la Casa del Mendrugo, Puebla. En contextos históricos participó como encargado del análisis de los restos óseos del rescate arqueológico Viaducto Zaragoza, Puebla. Fue responsable del campo del proyecto Arqueología Histórica en el campo de batalla del Puente de Calderón, Jalisco, 17 de enero de 1811. Actualmente es colaborador dentro del proyecto especial Cantona y del Centro Regional INA Jalisco. Es profesor de la ENA desde los años 2007, impartiendo cursos como Arqueología y Literatura, Iconografía Olmeca, Antropología Física, Análisis de textos, Reconocimiento de superficie, Excavación de laboratorio, de materiales, Bioarqueología y Antropología de la muerte. Ha participado con la presentación de alrededor de 25 ponencias en distintos congresos nacionales e internacionales en Chile, Perú, Cuba, Colombia, Ecuador y México. Sus publicaciones versan sobre las prácticas funerarias en la actualidad,
Osteología, Arquitectura del México Antiguo, Iconografía Olmeca y Antropología de la Muerte. Como ven, es un currículo y además está resumido, o sea que el doctor es toda una eminencia, ¿no? Y de nuestra casa mater, ¿verdad? Porque yo soy jubilada del INAH y pues para mí es un honor tener compañeros del INAH haciendo trabajos tan importantes como el que vamos a oír del doctor Oswaldo. Bien, muchas gracias. El honor es para mí. Gracias por el espacio. Un gusto compartirlo con Ramón y con usted, Ingeborg. Les voy a hablar ahora de los estudios que estamos haciendo en torno a la colección de la Casa del Mendrugo. Y yo les voy a hablar acerca de los trabajos que se han hecho a partir del punto de vista de nosotros, los investigadores. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que implica la participación de muchos expertos. Tuve la suerte de ser tener el primer encuentro por parte de todo este equipo, y estábamos trabajando en Puebla cuando nos invitaron a un grupo de estudiantes y a mí a conocer esta colección. Estábamos con Ramón Lozano y me dice, oye, me gustaría que me dieras tu opinión acerca de algo que me enseñaron. Y la sorpresa fue cuando llegó con unas cajas y en las cajas estaban los huesos de unas personas que a simple vista son impresionantes. Estaban guardados en cajas de galletas, en cajas de harina, con papel periódico, un poco de papel de colores, y pues nos llamó la atención toda esta colección. Es cuando Ramón nos platica de dónde viene la colección, y nuestra primera pregunta es, pues, ¿son humanos, son de personas, son auténticos? Y empezamos a revisarlos y nos damos cuenta que son de personas adultas. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es hacer un registro detallado de las condiciones en las que está, cómo lo encontramos y el proceso de cómo lo vamos limpiando e identificando. Esto es antes de empezar a limpiar. Es muy importante porque todavía conservaban arcilla en parte de las órbitas y en los meatos auditivos, al interior del cráneo. Había también raíces. Esto nos da muchísima información. Tomamos fotos, hacemos un registro detallado antes de empezar a estabilizarlo, y después retiramos todos los materiales ajenos al hueso. Conforme íbamos limpiando, pues la sorpresa era mayúscula. Los acomodamos y nos vamos familiarizando con estas personas, y conforme los íbamos limpiando, pues les asignamos simplemente un número. Esto fue al principio, decimos, pues el primer cráneo que sacamos, el segundo, pero después pues vamos teniendo mucha más información, y esto nos ayuda a darle un tratamiento a las personas como debe, y sobre todo a personas que vivieron en otra época y que se acercan a nosotros con tanta información del México antiguo, pues que merecen este tratamiento. Por eso una de las primeras cosas que hicimos fue no tratarlos como individuo 1 o cráneo número 4, sino ya establecer, basados en las primeras observaciones, una forma, cómo llamarlos. Y así es como establecimos, de acuerdo a algunos rasgos del decorado, sus nombres. Hicimos un registro de las medidas del cráneo, las alteraciones, los huesos que están presentes, los dientes, estimamos la edad y el sexo, y después de esto continuamos con la invitación a otros estudiantes. Aquí vemos, durante el trabajo de restauración de la casa, también nos adecuamos un espacio, gracias a Ramón, para poder trabajar en ese mismo lugar con la colección. También la colección fue registrada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos son los compañeros que estuvieron desde el principio, estudiantes de arqueología, ahora ya son licenciados y maestros, un compañero fotógrafo profesional que efectuó el primer registro del trabajo, y esta es la colección a la que tuvimos acceso. 7 caracoles trompeta que a simple vista pues son impresionantes. Conforme se estudian, pues la información impresiona muchísimo más.
10 cráneos, 10 personas del México antiguo y 17 huesos largos, todos de personas adultas. Únicamente de las 10 personas, una es mujer. Algunos de los detalles que identificamos desde el principio fue, por ejemplo, aquí una marca de corte. Esto implica que el hueso fue trabajado cuando todavía estaba fresco. Esa marca no puede quedar cuando el hueso ya tiene mucho tiempo de esqueletizado. Cuando una persona pierde los tejidos, también los huesos sufren una transformación y se vuelven como una madera seca. Entonces las marcas que quedan cuando se corta en fresco y en seco son muy diferentes. Esto nos ayuda a saber que este cráneo, esta persona fue decorada muy cerca del momento de la muerte. Otro de los detalles que vemos es cómo aprovechan las mismas suturas naturales del cráneo para dividirlo en escenas. Y se aprovecha todo el espacio de la bóveda para hacer una especie de escenario donde van a plasmar una historia. En el caso del primer cráneo que limpiamos, es un caso muy particular porque solamente tiene esta escena al frente. Parece que fuera un cráneo inconcluso, que hubiera quedado en el proceso de trabajo sin terminarlo, porque solamente el frontal y parte de los parietales están decorados. Se ve un poco del pigmento rojo y a partir de esto intentamos identificar la decoración, qué son estos motivos. Primero hicimos un ejercicio a ojo, luego con fotografía, después sobre papel intentamos calcar, pero las imágenes por la misma superficie del cráneo, que es semiesférica e irregular, no nos permitía tener claramente la apreciación de estos motivos. Finalmente lo hicimos en tela y después ya era tal el trabajo que requirió el trabajo para una tesis de licenciatura del compañero Diego López. Fue no solo desplegar en un plano las imágenes de todos los cráneos, los caracoles y los huesos, sino también hacer un ejercicio didáctico identificando los motivos con los códices mixtecos y tratar de asignarles el color que hubieran tenido si fueran parte de un códice, para así hacernos un poco más comprensible la identificación del sentido de estas representaciones. El despliegue, pues primero fue burdo, después el artista Diego López lo efectuó con muchísima certeza y maestría. Este es el primer acercamiento que hicimos de los cráneos, después en los huesos y en los caracoles con la ayuda de la arqueóloga Erika Olivares. Y otras de las preguntas que teníamos, y ya con más investigadores inmiscuidos, fue pues cómo los hicieron, cómo los trabajaron. Es cuando el experto en lapidaria, Emiliano Melgar, y el estudiante Edgar Morelos, los empiezan hacen una propuesta para investigar qué herramienta utilizaron para trabajarlos. Tenemos conocimiento del contacto, pero también se necesitaba un poquito más de información acerca de quiénes son, de dónde vienen, de qué época son, y para eso se hace una comparación. A esto le llamamos arqueología experimental. Comparamos marcas en materiales recientes con materiales antiguos y vemos la correspondencia. Esas pruebas que hicieron, se toman unas muestras de los cráneos del mendrugo y se comparan por medio de un análisis en el microscopio electrónico de barrido, y así se establece que todos los cráneos fueron decorados con herramientas de obsidiana. Y hay algunas marcas en ellos que se asemejan a los penates mixtecos. Estos penates siempre están asociados a bultos funerarios. Ahí es donde pues empieza a armarse este rompecabezas de la relación con alguna época y una cultura. También se recuperaron huesos del oído al interior de los orificios del meato auditivo. Ahí es donde nos damos cuenta que las personas, después de decoradas, fueron enterradas y se esperaron a que esqueletizaran. La arcilla penetró en los orificios del oído y mantuvo los huesos en su lugar. Así nos damos cuenta no solo del contexto en el que estuvieron enterrados, sino también estos huesecillos nos permiten estimar el sexo de las personas,
Y recientemente, gracias a compañeras de la UNAM, sabemos que guardan información genética porque son hueso, es tejido compacto. Vimos que una de las personas tenía una perforación del lado izquierdo. Esa perforación se hizo por una interacción con el terreno y con la humedad. Eso también nos ayuda a conocer la posición en la que pudo haber permanecido bajo tierra y en la que perdió el tejido y después fueron recuperados. En las cajas de los cráneos había unas notas que dejó el primer custodio Ortiz Dietz, y en ellas marcó San Mateo Sindigui, Jaltepeque, Pilantongo y Magdalena Jaltepec. Eso fueron unas pistas que nos hicieron ir a buscar en la Mixteca algunos elementos para comparar la procedencia y tratar de establecer la procedencia de estas personas. También decía Achutla. Así es como se plantea en otra línea de investigación, obtener muestras de agua para poder comparar y así trazar esta línea del origen, por lo menos de la región de donde venían estas personas. Hicimos el recorrido en distintas comunidades, llegamos hasta los valles centrales de Oaxaca, a Santa Inés y Atzeché, y en esa parte, en distintos lugares nos permitieron obtener muestras de pozos y de manantiales. En este caso, dos vecinas de la comunidad muy amablemente nos abrieron las puertas de su casa, nos dejaron tomar muestras del pozo, y en el templo de la comunidad encontramos impresionantes vestigios como esta estela que está a un costado del templo católico, y parte del edificio son esculturas antiguas que fueron reutilizadas para los cimientos o el desplante de los muros del templo ya del culto católico. A un costado también vimos evidencias del culto a la muerte, algunos personajes que están esqueletizados, y ahí concluyó la toma de muestras. Entre las personas del mendrugo, entre los amos, hay decoración solamente en una mandíbula, y la persona, el amo que vemos en la imagen, ya no tiene muelas ni premolares. La pérdida de dientes nos indica que era una persona de edad muy avanzada. Entonces tenemos adultos y en algunos casos adultos de edad muy avanzada. La decoración por medio de acanalado, le llamamos a estos surcos que se forman para decorar, está presente en algunos casos en los huesos de los más resistentes, que son el occipital. Es muy difícil trabajar esa sección del cráneo por su dureza, pero también permite establecer incluir una sección más a los lienzos, al lienzo que es el mismo personaje. Y se utiliza desde la parte de enfrente y alrededor. Creemos que la forma de leerlos es primero en el frontal, y de acuerdo a la posición de este personaje, seguir hacia dónde está volteando y así continuar la secuencia de las imágenes. Parte del registro, y sobre todo cuando nos damos cuenta que el patrimonio siempre está en riesgo, estamos más allá de predecir los desastres naturales. Estamos en una región que es pues, altamente de sismicidad muy, muy alta. Ha habido accidentes como en el museo en Copacabana, me parece, en Brasil, cuando se perdieron pues invaluables muestras de colecciones del museo. Hacemos un registro entonces fotogramétrico, que es un modelo tridimensional que nos permite no solo conocerlo y manipularlo sin tener que tocar el objeto en vivo, sino que lo podemos difundir y otras personas lo pueden ver en distintas partes del mundo. Para que esa propuesta de museografía implica que se pueda conocer en cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet por medio de la página de Sketchfab de la Casa del Mendrugo. Ahí están los cráneos, algunos de los huesos y caracoles de la colección. Así nos contribuimos al conocimiento. Nuestro punto de vista es parcial y hay gente en todo el mundo que podría tener una interpretación diferente o que ha hecho análisis que podrían ayudarnos y sugerirnos para continuar con el conocimiento de ese vasto
vasto repertorio de la colección. Otro de los ejercicios que hicimos para conocerlo, a partir de uno de los amos, fue ya con el modelo tridimensional hacer una réplica con una impresora 3D y sobre ella la aproximación facial para conocer cómo pudo ser el rostro de estas personas, ¿no? Recordemos que no estamos hablando de materiales o de restos óseos, estamos hablando de personas que vivieron en una época y que están pendientes, a las que les debemos contar y reconocer su historia. Parte también de los análisis que incluyen isótopos estables, ADN, está el estudio de los dientes. Estos nos hablan de la relación que tienen con otras poblaciones antiguas y se compararon con poblaciones de Oaxaca. Esto nos generó por medio del estudio esta es una primicia, se va a presentar esta tesis próximamente. La antropóloga física Alondra Trejo identificó la relación que existe de la colección con los valles centrales de Oaxaca, 5 de los amos, 3 con la Mixteca Alta y 2 por no tener suficientes piezas dentales para comparar, pues no se establece esta relación, pero es muy importante pues porque contribuye también al conocimiento. Vamos a ver cómo esta información que parece técnica, edad, sexo, información genética, los datos de la forma dental, nos ayuda a comprender la historia y cómo es que la persona en una época fue transformada de ser un personaje muy importante entre su grupo, después que muere es decorado, parece que le escribieran en su cráneo el epitafio, que contaran la historia o el momento más importante de su vida y después lo entierran. Durante este tiempo que pasa enterrado es cuando está como en una fase liminal, pasa de ser un gobernante y una persona viva y se convierte en un ancestro y legitimador del poder del siguiente gobernante y de todo su pueblo. Se convierte en una de estas personas que van a ser el linaje del poder. Nos damos cuenta entonces que poco a poco con los análisis conocemos la biografía de las personas. Finalmente se reintegra como un actor social ya en el museo, porque de ser un gobernante y después ser una reliquia, cuando viene la llegada de los europeos y ese encuentro quedan ocultos, son un poco proscritos y finalmente se reintegran ya en el museo, devolviéndoles su valor, pero ahora como estos agentes que van a contar parte de la historia de una época y de una región. El equipo multidisciplinario incluye al fotógrafo Omar Hernández, los estudios de fotogrametría con Angélica María Pérez, las medidas de los cráneos con el antropólogo físico Carlos Caram, María García, que ella hizo un registro por medio de un aparato que se llama Microscribe y que es un registro muy preciso de la forma de los cráneos, el doctor Carlos Serrano, que es uno de los impulsores de este proyecto, las antropólogas Ruiz y Hernández, los dibujos de Olivares y Diego López, los análisis de la huella de manufactura con Melgar y Morelos, la iconografía con Bernard Famel y Diego López, los estudios de ADN, igual de la UNAM, con las antropólogas y los investigadores Aguirre, González, Solís, Hernández y Carlos, los isótopos estables de Isabel Casar y Erika Olivares, los análisis dentales de Daniela Somoano, Alondra Trejo, Andrés del Ángel, Megan Bullock y Carlos Cara, la aproximación facial Camarillo y Trejo y los estudios de los huesos del oído de Marco Antonio Galicia. Ahora, ¿qué nos falta por saber? Pues podemos estudiar todavía las arcillas que estaban al interior para relacionarlo con la procedencia de estas personas al momento de que fueron enterrados, isótopos de estroncio y oxígeno, igual para conocer migración y movilidad. El ADN se hizo el mitocondrial, falta el ADN nuclear, la cronología. Vamos a hacer una datación absoluta por medio de análisis de carbono 14 para ubicarlos en el tiempo con mayor precisión y relacionar no solo por el decorado,
los huesos largos y los cráneos, y hacer un análisis también para intentar identificar si los huesos pertenecen a la misma persona, los huesos largos, a la misma persona que el cráneo, y los análisis de iconografía que están muy próximos en salir. Entonces, aquí es donde se manifiesta la importancia de los estudios. Queremos conocer la historia de estas personas y aportar al conocimiento del México antiguo, reintegrar el valor no solo de nuestro conocimiento desde el punto de vista científico, sino cómo esto nos ayuda a valorar lo que son los cimientos de la historia de México. Y los cimientos de esta historia se construyen no solo con el pasado, sino con el estudio que estamos haciendo para permitir que esto vaya aumentando y se resignifique para el futuro. Finalmente, agradezco al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, a la Escuela de Antropología, al Instituto y al Museo Nacional de la Revolución, particularmente Ingeborg por la invitación y a Ramón pues, por la constante colaboración. No, pues yo soy la agradecida. Qué barbaridad. Y sí, veo que falta mucho todavía por estudiar, ¿no? Porque a mí me llama la atención, ¿por qué están ahí en Puebla? Si los cráneos se ubican más como de cultura oaxaqueña, ¿no? Sí, desde luego es la historia del notario, pues Ramón la conoce perfectamente. Creo que él es quien nos podría contar cómo llega la colección a Puebla. Sí, no, yo les puedo decir que es claro, es una pregunta, pero a ver, en el México antiguo no había Puebla ni había Oaxaca, había territorios. Puebla tiene una parte mixteca que se confluye con Oaxaca. Entonces, más bien sí somos de la región, las regiones eran muy vastas. Ahora, claro, decimos esto es de Oaxaca y esto es de Puebla. No, espérate, pero entonces eran territorios y culturas que se entremezclaban. Entonces yo creo que el hecho de que esté en este territorio, en esta región, en una capital de un estado actual, de acuerdo a la distribución política de los estados y territorios de México actual, que no obedece al de antes, pues está bien, porque aquí tenemos la oportunidad de, como decía Osvaldo, respetuosamente y dignamente, revivirlos en cuanto a esa dignidad que tuvieron y que ahora tienen en un lugar, en una ciudad importante donde pueden ser visitados por muchísimos turistas y gente para dar a conocer la historia. Entonces sí, yo me iría más bien por esa respuesta y no precisamente que tengan que irse a Cimatlán o al Valle Central de Oaxaca, de donde aparentemente de por allá son, aunque ya Osvaldo nos dice, unos son de la Mixteca Alta y otros son del Valle Central y otros dos todavía no sabemos de dónde. Entonces, bueno, están en Puebla quizá por ese afortunado devenir de la restauración de esta casa misteriosa que nos trajo tantas posibilidades solamente por ser respetuosos, cuidadosos, curiosos y por invitar a talentosos investigadores que se han sumado con una energía y unas ganas inmensas que yo puedo decir. Imagínense todo este trabajo iconográfico de limpieza, de todos entusiasmados. Bueno, aquí hasta los albañiles se les agradece el entusiasmo y el cuidado en todo. Y quiero decirles que la Casa del Mendrugo pues, es un museo toda, porque su arquitectura, su edificio, su rescate, de la lectura que tenemos de la arquitectura antigua y cómo evolucionó a lo largo de los siglos, se hace también al visitar la casa. Entonces, pues quizá es un espacio digno para tener a esta magnífica colección enigmática y de una calidad impresionante, como pocas en el mundo, porque es real. Yo no creo que exista otra colección de este tamaño, no por la abundancia de objetos, sino por la profundidad y la calidad de lo que presentan. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Yo creo que deben sentirse muy orgullosos de estar trabajando con una colección, como dicen, de ese nivel, ¿no? Falta todavía bastante estudios. Yo creo que pronto tendremos una conferencia más que nos vaya diciendo qué está pasando, porque como van a tener mucho trabajo, todos los adelantos nos encantará irlos oyendo. No, y quiero decir que toda esta investigación que está dándonos la primicia el maestro Osvaldo, pues toda pronto va a estar en un libro de consulta académica importante, que va a tener aquí lo que
se dice muy rápido, pero ahí se expresa de una manera muy profunda en todo lo que se ha ido descubriendo y que prepara también lo que siga, porque esto no se acaba. Ajá, claro, claro. Y por supuesto que queremos el libro. Vamos a entonces verlo en el portal, ¿verdad? Ahí es donde vemos Sí, yo cómo con mucho conseguir el gusto, libro. Ingeborg, yo con mucho gusto le ofrezco enviarle de agradecimiento una copia del libro, El Mendrugo y el Zapoteca, y por supuesto cuando venga el próximo libro que está por salir, que trae toda la parte de la investigación académica, por supuesto que también, ese todavía no sabemos cuándo vaya a salir, porque sacar un libro de este tamaño es difícil, acometer esa empresa del libro, sobre todo por tanta validación que tiene que haber académica para que tenga el sello de la UNAM y el sello del INA y el sello de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues todo eso, la verdad, me requiere pasar por muchos dictámenes para que lo que se dice pues, se valide. Entonces, Sí, en eso sí, estamos. lo sé, pero felicidades, mis respetos para ambos por todo ese trabajo, para todo el equipo que ha trabajado todo esto, porque sé que lleva muchísimo tiempo, porque conozco el trabajo de los compañeros, el trabajo de los organizadores y verdaderamente pues mis respetos. Les damos verdaderamente las gracias con mucho corazón y los esperamos muy pronto que nos Muchas sigan gracias. hablando de esto. Gracias. Y me despido, Osvaldo. Mucho Gracias. gusto de haberte escuchado. Me encantó de verdad la profundidad y la calidad de todo lo que vas presentando. Gracias, Muchas Ramón. gracias, Ingeborg, también. Pues gracias a ambos. Y pues antes de despedirme, les digo, estamos el martes 17 a las 11 de la mañana por YouTube y por Facebook. Cualquiera de las dos plataformas. Las preguntas se harán por el WhatsApp, las podrán contestar por WhatsApp y yo les enviaré lo que yo recoja y si hay preguntas que no salieron ahí, se las paso para que ustedes las contesten. Sí, muchísimas gracias. No me quiero despedir así nada más, aparte de agradecerle a ustedes, también agradecer a la arquitecta Alejandra Ultrilla, directora del Museo Nacional de la Revolución, y a todos los compañeros que nos ayudan a grabar estas pláticas y poderlas subir al Face. Muchas gracias y nos vemos el día 17 en plataforma que ustedes prefieran. Muy bien. Gracias. Muchas Hasta Hasta luego. pronto. gracias. Hasta luego. Muy buena tarde.